El final de los Titanes ha llegado. Después de 10 años y un final dividido en más partes de las que nos hubiera gustado, nos toca despedirnos de este anime que ha marcado una época, que ha movido masas como muy pocos en la historia y del que yo considero que se seguirá hablando muchísimo en las siguientes décadas, como uno de sus animes llamados de culto. Así que en este video voy a dar mi opinión de todo lo que sucedió en este gran especial final. Por supuesto que voy a hablar con todos los spoilers necesarios, así que si aún no lo ves, míralo y regresa cuando hayas terminado. Antes de comenzar quiero aclarar que yo no soy el fan más intenso de Attack on Titan, por lo que quizás haya cosas que me olvide o simplemente no noté al ver este final. También quiero decir que yo no leí el manga. Si bien sigo la historia desde que literalmente se estrenó el capítulo 1 del anime y conocía más o menos el final por los clásicos spoilers, nunca me pasé a leer el manga, así que no haré un comparativo y solamente hablaré de lo que pude ver animado. Y si están esperando que diga si el final me gustó o no, voy a decirlo desde ahora. El final me pareció bueno. No sé si llamarlo perfecto, pero sí lo considero digno para cerrar con esta gran historia. Y en este video voy a desglosar mi opinión sobre por qué pienso esto. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar, que hay mucho, pero mucho de qué hablar. El especial inicia justo donde se quedó la parte 1, es decir, en el ataque de los últimos miembros de la Legión de Reconocimiento contra Eren para detenerlo y acabar con el retumbar. Esta primera escena con todos cayendo y decididos a darle fin a este infierno me subió al hype muchísimo. Así era como tenía que empezar el capítulo final para ponernos en ambiente desde el primer minuto. Reiner y Pieck transformándose, Mikasa y Levi rompiendo madres como siempre, y bueno, Jin, Armin y Connie dándolo todo también. Sinceramente me sorprende mucho que aún en este punto el plan de los amigos de Eren fuera primero intentar detenerlo sin asesinarlo, considerando que Eren hizo todo lo que pudo para alejarlo de él, que estaba muriendo gente con cada segundo que pasaba, y que ya no había un camino de redención para él en este mundo. Creo que era una opción que no debía ser para nada tomada en cuenta, ni mucho menos ser su prioridad, por más que fuera su amigo desde hace años. Justamente esta indecisión es la que ocasiona que un poco más adelante Armin sea capturado por un titán que se lo lleva sin hacerle daño, impidiendo que se logre transformar en el titán colosal y así no consiga causar la explosión en el cuello de Eren. Por si fuera poco, se lo llevan hasta el culo de lejos, literalmente, inconsciente, mientras los demás se dan cuenta de que cada vez aparecen más enemigos. Enemigos que Pieck reconoce como los titanes anteriores. En esta situación, estando muy superados en números y con enemigos que se podían regenerar infinitas veces, Pieck decide irse a la carga contra Eren de una y activar la detonación ella misma, pues era la única que no consideraba a Eren un amigo cercano y le daba igual si tenía que matarlo o no. Fue muy genial ver cómo Pieck se desplazaba para cumplir su objetivo a través de la columna de Eren. Lamentablemente la detuvieron antes de conseguirlo cuando la empaló otro titán. También me gustó mucho ver a los titanes anteriores, todos los que conocimos y otros que eran nuevos, mostrando lo variados que fueron en forma y tamaño los distintos titanes a través de la historia. Debo decir que en este punto sí me llegué a preocupar de que fueran a morir algunos de los personajes que aún estaban aquí, pues no se veía cómo salir de esta situación y cada vez estaban peor durante la pelea. Jin sujetando la mano de Reiner con fuerza para evitar que caiga y muera después de todo lo que atravesaron, diciendo que la Legión de Reconocimiento no sabe cuándo rendirse, o Levi dispuesto a sacrificar su pierna por salvar a Connie, fueron momentos que me emocionaron bastante. Y cómo no hablar del hermoso plano donde Mikasa se enfrenta a todos los titanes ella sola, diciéndoles que vengan por ella porque es fuerte y con las alas detrás. Una imagen espectacular en el momento y con la banda sonora que, como de costumbre, fue de lo más top que se podía hacer. Yo no esperaba que Falco, Annie y Gaby fueran a llegar como refuerzos, pero debo decir que el nombre de Falco sí que hacía bastante obvio que eventualmente podría volar. Sea como sea, lo bueno es que llegaron justo a tiempo porque no creo que hubieran durado mucho más en esa situación tan complicada. Afortunadamente después de esto entran en razón sobre que ya no podían permitirse preocuparse por Eren, y que por culpa de pensar que sí, casi mueren todos sin lograr absolutamente nada. Por duro que sea, todos aceptan que es la única opción para detenerlo, menos Mikasa, quien aún seguía negada a la idea. Pero al menos deciden dividirse en dos equipos para no tener que darle una responsabilidad tan dura como matar a la persona que más ama, y mejor la mandan a salvar a Armin. Y bueno, no me quiero entretener demasiado hablando de las escenas de pelea una por una porque si no, no voy a acabar nunca. Pero quiero decir que están espectaculares todas. Mucho nos quejamos e hicimos meme de que las temporadas finales de Shingeki no Kyojin tardaban mucho o las dividieron en bastantes partes, pero sinceramente ahora lo agradezco.
Lo agradezco porque me imagino lo difícil y costoso que debe ser producir algo de este nivel, y gracias a esa espera pudimos disfrutar de un resultado magnífico. Todas las escenas de acción están perfectas, con coreografías excelentes, efectos de sonido que dan en el punto, una banda sonora impecable y que de verdad te hacen sentir lo épico de todo lo que estamos viendo en cada momento. Esto era lo que merecíamos y pedíamos, no importa si tenían que tardar para entregárnoslo. Ahora sí, volvamos al siguiente momento del que quiero hablar, y es cuando Armin, aún atrapado, se da cuenta de que no está muerto, sino que está en el camino. Antes de profundizar en lo que sucede aquí, quiero mencionar, aunque sea cortito, que el sello de Armin se lució, pues en mi opinión hace una actuación perfecta al gritarse a sí mismo que se mueva, que nunca puede hacer nada y que todos van a morir por su culpa. Sus gritos son desgarradores y se puede sentir la impotencia en su voz, la rabia por sentirse inútil en los momentos donde más lo necesitaban. Un trabajo impecable de quien sea que haya hecho su voz. Después de estos gritos, Armin hace lo que mejor sabe hacer, pensar, y logra notar que sigue con vida, que si se hubiera muerto, no podría notar esto ni sabría de sus compañeros, por lo que debía seguir con vida en algún lado. Esto le abre los ojos y se da cuenta de que está en el camino, y que además no está solo allí, sino que Zeke se encuentra también con él. La conversación que mantienen estos dos es muy interesante y da mucho material para analizar. Para empezar, partamos de que Zeke es un nihilista, y para los nihilistas la vida carece de sentido. Esto se puede ver reflejado en su explicación sobre la vida y cómo ésta tiende a reproducirse simplemente porque es su instinto natural. No es raro que Zeke piense de esta manera con la vida trágica que ha tenido desde su nacimiento. También explica que el miedo a la muerte y el deseo de supervivencia fue lo que le dio a Ymir el poder de los titanes, pues se le concedió un lugar donde el tiempo no avanza y por lo tanto no hay muerte, siendo ese lugar el camino. Zeke antes intentó detener a Eren para llevar a cabo su propio plan, pero aquí lo vemos completamente rendido a su voluntad, pensando que no tiene sentido intentar detenerlo de matar a millones si de igual manera la vida eventualmente conduce a la muerte. Tras oírlo, Armin toma prestado el jutsu más poderoso de Naruto, el de la evangelización, y saca una hoja de la arena. Armin le cuenta su historia sobre cómo él se sentía que su vida tenía sentido cuando corría bajo el sol con sus amigos, cuando alimentaba a los animales o disfrutaba de leer sus libros favoritos, actividades que no estaban relacionadas con la reproducción de la especie, pero que aún así eran valiosas para él. Al oírlo, la hoja toma forma de pelota de béisbol en los ojos de Zeke, y recuerda cómo disfrutaba también de las tardes donde jugaba a atrapar la pelota con Tom, una actividad que tampoco tenía como finalidad multiplicarse, pero lo hacía sentirse lleno por dentro. Esta conversación para muchos fue polémica, pues parece muy conveniente cómo Armin convence a Zeke del valor de la vida, de intentar detener el retumbar y posteriormente conseguir que los otros titanes que conocíamos se unan para ayudarles en su lucha. Pero yo considero que es adecuada para cerrar con el personaje de Zeke Yeager y además darle el punto final de desarrollo a Armin. Como dije, Zeke vivió una vida bastante trágica, pasando por el abandono de su padre a corta edad y creyendo que la mera existencia conducía al sufrimiento. Pero con esta conversación puede entender que incluso la vida de él valió la pena por esos pequeños momentos donde todo se reducía a jugar con una pelota con su padre. Y esto le permite aceptar su muerte en paz a manos de Levi, incluso agradeciéndole a su padre por haberle dado vida y admirando la belleza del cielo al menos una vez antes de fallecer. Por otro lado, profundiza más al personaje de Armin, ayudándolo a desprenderse del pasado para poder mirar hacia el futuro, con la misma mirada honesta y soñadora que Levi vio y a la cual le confió la esperanza de la humanidad. Una vez que Zeke muere, el retumbar es detenido tal y como suponían, y posteriormente Jin es el encargado de detonar el cuello de Eren para que él tampoco siga avanzando. En esta explosión, la cabeza del titán es separada de su cuerpo y el cien pies brillante vuelve a aparecer, buscando desesperadamente volver a unirse con Eren. Temiendo que si hacen contacto de nuevo el retumbar continúe, intentan con todas sus fuerzas acabar con esta criatura, pidiéndole a Armin que se transforme en el titán colosal para volar todo en pedazos con su explosión. Lamentablemente ni Eren ni el cien pies son tan fáciles de matar, y se dan cuenta de que siguen con vida cuando sucede otra explosión a espaldas de ellos, justo cuando creían que ya se había acabado todo. Esta explosión fue causada por Eren,
quien parecido a Freezer se sacó otra transformación final de la manga. Lamentablemente sus amigos se dan cuenta de que la lucha no ha terminado y deben regresar a acabarlo de una vez por todas. Lo que no esperaba nadie es que el Cien Pies del Infierno esparciera el gas ese que vuelve titanes a los eldianos. La verdad es que en este punto yo pensaba que ya no habría camino de regreso para Jean, Connie y los demás transformados, y me sentí muy mal por ellos. Como sabemos, este gas no afecta a los Ackerman, por lo que Levi y Mikasa quedaban como los únicos que podían terminar con este infierno. Mientras se preparaban para atacar a Eren, que estaba dentro de la boca de su titán, Mikasa sufre los ataques de cabeza más fuertes de su vida mientras intenta reunir el coraje para matar a la persona que más ama en el mundo. Dentro de estos dolores de cabeza, Mikasa tiene una visión de una realidad donde ella y Eren deciden escapar juntos en aquella noche que le pregunta qué significa él para ella. En este universo paralelo, ellos dos decidieron abandonar todo y dedicarse a vivir el poco tiempo de vida que le quedaba a Eren de una forma pacífica, alejados de guerra y ataduras. Esta visión le fue mostrada por Eren y sirvió para que Mikasa entendiera que no había otra opción mejor, pues si hubieran elegido hacer esto, Eren solamente hubiera vivido 4 años más. Paradise hubiese sido destruida y probablemente todos sus amigos morirían también, dando como resultado que ella se quedaría sola, sin amigos y sin un lugar al cual regresar. De esta forma, Eren la hace terminar con sus dudas sobre lo que tenía que hacer, además de quitarle el arrepentimiento por lo que contestó en aquella noche, haciéndole entender que esto era lo que tenía que pasar. Mikasa finalmente se decide a terminar con esto, amarrándose bien su querida bufanda al cuello y entrando al titán para ver a Eren por última vez antes de cortarle la cabeza. Con esta escena y recordando el beso que se dieron en la cabaña, Eren muere en manos de su amada Mikasa. A mucha gente le pareció desagradable que besara su cabeza, pero a mí me parece que eso era simplemente un beso de despedida. Una despedida trágica de dos amantes que nunca tuvieron oportunidad de vivir el sueño romántico que les hubiera gustado. Con la muerte de Eren, pasamos a la parte que más contenido tiene para hablar, y es la explicación final sobre por qué tomó esta decisión, por qué activó el retumbar. Todo comienza con una conversación de Armin y Eren cuando eran niños, pero que en realidad es una visión que sucedió cuando Eren estaba junto con ellos en los caminos. Lo primero que Eren explica es que intentó alejarlos todo lo posible de él para que lo detuvieran y se convirtieran en los héroes de la humanidad. De esta forma, todos estarían en deuda con ellos a pesar de ser considerados como los demonios de la isla. Es decir, que Eren nunca dejó de preocuparse por ellos, a pesar de que sus acciones y palabras fueran duras, sino que estaba actuando para garantizar un futuro a salvo para sus amigos. Lo siguiente que Armin pregunta es qué es lo que hacía a Ymir seguir obedeciendo las órdenes del rey Fritz durante casi 2000 años, a pesar de contar con el poder suficiente para rebelarse y de que este hombre le hubiera hecho tanto daño en el pasado. La razón que Eren le da es que él sintió que la fundadora amaba al rey Fritz a pesar de todo. Ymir se enamoró del hombre que la hizo pasarla tan mal durante tanto tiempo, haciéndose esclava de sus sentimientos por él. Por eso Mikasa era la elegida para cambiar el curso de la historia, pues al igual que Ymir, Mikasa amaba a un hombre que estaba causándole daño a ella y al mundo. Este era el único tipo de amor que Ymir conocía, un amor unilateral, lleno de abusos y violencia. Tuvieron que pasar 2000 años para que llegara alguien que le mostrara un tipo de amor diferente, un amor libre. Y esa fue Mikasa. La diferencia es que Mika tuvo la valentía suficiente para enfrentarse a la persona que amaba, de usar su amor para ganar coraje y tomar la decisión más difícil. Por eso, al matar a Eren, la chica Ackerman rompió sus cadenas que la ataban a Eren por el miedo a perderlo, y al mismo tiempo acabó con el pensamiento de amor tan tóxico que tenía la fundadora, liberándola al fin y acabando con el horror que causaban los poderes de los titanes. Armin y Eren siguen caminando hasta llegar al océano, donde sucede la escena de la que más gente he visto quejándose, y es esa donde Armin golpea a Eren después de preguntarle si realmente cree que Mikasa podrá olvidarlo y ser feliz con otra persona. La respuesta de Eren es patética y da hasta un poco de pena ajena, pero eso es lo que pretende conseguir, que el protagonista se quite la máscara con la que tuvo que vivir desde hace demasiado tiempo. Esta respuesta de Eren es lo más humana y real posible. Claro que iba a sonar egoísta e infantil. Después de todo, tenía tan solo 19 años y ni él ni sus amigos tuvieron la oportunidad de vivir una vida normal. Todo lo que conocían desde niños era la guerra. Eren no era ese gigachat mente maestra y estoico en todo momento. Esa versión de Eren era simplemente una fachada que construyó para poder llevar a cabo sus planes. Por dentro, tan solo era un joven que se blindó con muchísimo odio y coraje para seguir adelante pese a los traumas que le tocó vivir. Y ahora, después de terminar con todo,
estando al borde de la muerte y frente a su mejor amigo, se quiebra y confiesa que le aterra la idea de irse al más allá, que tan solo desearía poder pasar más tiempo con sus amigos y la chica que ama, pero que lamentablemente eso ya no va a ser posible en esta vida. Seguramente los que critican esta escena querían que muriera como alguno de esos personajes geniales del anime que sonrían ante la muerte, sin arrepentimientos y con diálogos épicos, pero ese nunca ha sido Eren. Y Shingeki no Kyojin no es esa clase de historia. Por eso esta escena me parece tan valiosa a pesar de ser criticada, porque no tiene miedo en mostrar a un protagonista débil y humano en sus últimos momentos, y prefiere jugársela manteniendo su lado más patéticamente real. Armin, después de verlo lloriquear y lamentarse, intenta decirle a Eren que seguramente debe de haber otra manera de hacer las cosas, pero este le dice que no es así, que él no es el único que no quiere morir, y que ha probado montones de escenarios, pero todos llevan al mismo final. Cada línea que Eren dice aquí aporta mucho más de lo que parece para lograr entender por qué tomó esta decisión, y la verdad estoy pensando hacer otro video para explicar cómo realmente todo estaba predeterminado para llevarlo por este camino. Pero por ahora, quiero dejarlo en que, como él mismo dice, se volvió un esclavo de la libertad. Eren quería ser la persona más libre del mundo y este ideal lo llevó a cometer un genocidio para conseguirlo. Cuando Armin le habló del mundo exterior, lo que él imaginaba era un terreno vacío, donde todo sería nuevo para ellos y podrían explorar a sus anchas. Pero cuando salió de las murallas, no solamente se dio cuenta de que había más gente allá afuera, sino que además todas esas personas de afuera los odiaban a pesar de no conocerlos. ¿Recuerdan ese otro momento donde Eren también se quebró con un niño llamado Ramsey antes del retumbar y llorando le dijo que cuando se enteró de que los humanos habían sobrevivido en el mundo exterior se sintió decepcionado? Pues bueno, mucha gente interpretó esto como que estaba decepcionado porque existían guerras o conflictos, pero en realidad lo que más lo decepcionó es no ser los primeros o los únicos en ese mundo. Enterarse de que había más gente afuera rompió su fantasía de niño sobre llegar con sus amigos a un lugar con tierras desocupadas, con flora y fauna para descubrir, y ser los primeros en poner un pie en todos esos lugares que alguna vez soñó. Probablemente a donde fuera que quisiera ir ya estaría ocupado por alguien y por lo tanto su deseo de experimentar la verdadera libertad era inalcanzable. Por eso confiesa Ramsey y posteriormente Armin que no solamente lo hizo para darle una vida mejor a sus amigos, aunque esto también haya sido un factor importante, sino que realmente quería activar el retumbar. Eren quería admirar esa vista con la que siempre soñó y la única manera de conseguirlo era pisotear a los humanos de afuera de la isla. Durante toda la historia nos repitieron bastantes veces que Eren estaba dispuesto a aplastar cualquier cosa que se interpusiera con su idea de la libertad. Esto lo podemos notar desde cómo asesinó a los hombres que atacaron a Mikasa sin dudar, siendo tan solo un niño. Esta es su verdadera naturaleza, una con tendencias violentas y sociópatas, solo que la ignoramos durante bastante tiempo porque estaba del lado correcto de la historia. A final de cuentas, como él mismo dice, no es más que un idiota que consiguió demasiado poder. Y esa frase es tremenda, pues muchísimas de las guerras y masacres de la historia de la humanidad han sido ocasionadas precisamente por idiotas que tenían demasiado poder y veían la violencia como única solución. No es que no existiera otra alternativa como tal para el mundo de Eren, sino que él no fue capaz de pensar en ninguna otra mejor y se odió a sí mismo por esto. Esto no justifica para nada lo que hizo. Claramente Eren estaba jodido de la cabeza y él mismo lo admite. Si conocen a alguien que simpatiza con Eren, tengan cuidado, pero es importante remarcar que no intenta ser perdonado o considerado un mártir. De hecho, sabe que lo que hizo fue una barbaridad y debe pagar con ese pecado en el infierno, pero está dispuesto a volverse el mismo demonio y arrasar con el mundo con tal de conseguir su libertad y la de sus amigos. En ese momento Armin otra vez vuelve a dejar en claro que es la persona con el corazón más puro de esta serie, y le agradece a Eren por mostrarle esa vista, por sacrificarse para llevarlo más allá de las murallas, para finalmente decirle que cargarán juntos con el pecado de lo que pasó y se volverán a ver en el infierno. Ahora sí, habiendo hablado de sus motivaciones al menos levemente, pasemos a las últimas escenas del capítulo, empezando por la despedida donde todos recuperan sus recuerdos sobre la conversación que tuvieron con Eren, y reaparecen los muertos para un último adiós. Ver a Sasha, Hanji y todos los demás fue bastante emotivo. Y aquí fue donde me golpeó la realidad de que estábamos viviendo los últimos minutos de esta historia. La despedida de Levi con sus camaradas fue bellísima, y me alegra saber que cumplió su promesa de acabar con los titanes y que al fin puedan descansar, que no sacrificaron sus corazones y su vida para nada.
El anime acaba con Mikasa enterrando a Eren en aquel árbol donde solían correr los tres juntos en las tardes, con Mikasa llorando, diciendo que extraña a Eren y que desearía poder verlo una vez más, hasta que aparece el legendario Eren reencarnado en paloma para acomodarle la bufanda por última vez. No me voy ni a molestar en explicar que esto es un simbolismo, pero debo decir que los memes de esta escena están bastante buenos. Además de esto, vemos que Armin y los demás se volvieron embajadores de la isla tal como quería Eren, con la esperanza de finalmente conseguir un periodo de paz extensa y duradera. En la secuencia de los créditos podemos mirar que Mikasa sí pudo continuar con su vida, logrando formar una familia y constantemente visitando la tumba de Eren, para finalmente ser enterrada junto con él y la bufanda que tanto significó en vida para ella. La isla de Paradis creció y avanzó muchísimo tecnológicamente, hasta que un día en el futuro, cientos de años después, Paradis vuelve a la guerra y los atacan como venganza por las acciones de Eren. Este ataque dejó a la nación prácticamente destruida, y en los últimos segundos vemos a un niño desconocido entrando al árbol bajo el cual enterraron a Eren y Mikasa, dando indicios de que la historia podría volver a repetirse, tal vez no con titanes como sucedió con Ymir, pero con algún otro poder aplastante que perpetúe la guerra. Nunca va a detenerse la violencia en el mundo, ya que es una parte intrínseca del ser humano, y estamos destinados a entrar en conflicto por cualquier razón que encontremos. Eren sacrificó al 80% de la población humana y solo consiguió una paz temporal, suficiente al menos para que sus amigos llevaran el resto de sus vidas tranquilamente como él quería. Él sabía que el ciclo de odio era imposible de terminar. Esta es una perspectiva bastante cruda y deprimente, pero que encaja perfecto con el tono de la historia. Sin embargo, este no es el único mensaje que se puede extraer de Shingeki no Kyojin, y no quiero terminar con algo tan triste como esto, así que voy a parafrasear las palabras de varios personajes a través de la serie en unas cuantas oraciones. El mundo es cruel, pero también tiene mucha belleza en él, y por eso vale la pena haber nacido a pesar de todo, porque en medio de la guerra también hay periodos de paz, y en esa paz están los momentos valiosos, los momentos que dan esperanza a la humanidad, esperanza de que un día podamos llegar a entendernos todos. Con eso termina mi análisis a detalle del capítulo final de Shingeki no Kyojin. Seguramente vaya a ser el video más largo de mi canal, pero había mucho de lo que quería hablar y no quería brincarme nada. Shingeki no Kyojin, en mi opinión, sí es una obra maestra del anime, además de una de las historias más originales y cautivadoras que se han producido en la ficción. Su final no vino a derrumbar esto, sino que lo acabó de consagrar. Es imposible hacer un final que deje satisfechos a absolutamente todos en una historia tan masiva y con tantos matices como esta, pero yo creo que Isayama consiguió darle un final adecuado que encaja con todo lo que construyó. Ahora díganme ustedes, ¿qué les pareció el final de Shingeki no Kyojin? No duden en dejar comentarios largos, pues entiendo que da muchísimo para hablar. Por llegar hasta aquí. Si el video te agradó, por favor dale al botón de me gusta, suscríbete o deja un comentario. Por mi parte eso es todo por ahora. Ya sabes que yo soy Ryu y nos vemos pronto aquí en mi canal. Adiós.